¿Qué pasó con nuestra capacidad de profundizar? La pérdida del pensamiento crítico y la profundidad intelectual en las nuevas generaciones, debido al consumo rápido de contenido y la cultura del entretenimiento. Hace no mucho tiempo que la inteligencia no se relacionaba únicamente con el saber muchas cosas, sino con la capacidad de comprenderlas, que a nuestros ojos sería profunda. Una persona inteligente era alguien capaz de leer durante horas, concentrarse, analizar ideas complejas y reflexionar antes de hablar. El pensamiento profundo requería paciencia, silencio y atención. O eso es lo que nosotros podríamos llegar a pensar. Sin embargo, mirando videos de entrevistas de personas aquí en México en el siglo pasado, en el milenio pasado incluso, tenían una forma de hablar tan diferente a la cual nosotros estamos acostumbrados hoy en día. ¿A qué me refiero con esto? Tan solamente con ver lo que opinaba la gente hace 30 años respecto a algo al cual nosotros estamos muy acostumbrados, ya sea a las computadoras, ejemplo, ¿no? Era casi como si las personas fueran maestros o con una facilidad de hablar tan increíble, y cuando nos damos cuenta de que esas personas eran personas normales, nos podemos plantear la pregunta sobre qué fue lo que pasó, qué es la diferencia que hay entre esas personas de ese momento a las personas que ahora estamos acá, ¿no? Hoy parece que la idea de la inteligencia ha cambiado. ¿Qué es esto? Vivimos hoy en día rodeados de redes sociales, de videos cortos y de notificaciones en una cantidad infinita de información que consumimos de una manera tan rápida y constante. Todo esto ocurre a una gran velocidad. Vemos incluso resúmenes de películas, de series, sin prestarle atención a la película completa, sino que nos conformamos con la opinión de otra persona, con el resumen que encontramos a veces en plataformas como YouTube. Escuchamos videos o audios y los ponemos en la velocidad máxima que podamos tener, ¿no? Muchas veces preferimos frases cortas antes que ideas complejas. Preferimos, en vez de leer un informe grande, ver un pequeño reel o un TikTok sobre alguna noticia que está pasando, en vez de investigar a fondo la situación. Esto nos hace ver cómo la rapidez y la multitarea parecen tener más valor hoy en día que la reflexión. La necesidad constante de estímulo ha reducido nuestra capacidad de mantener atención durante largos periodos de tiempo, y eso lo podemos ver en la juventud hoy en día, en mi generación, que el silencio a veces se vuelve algo bastante incómodo y el aburrimiento se torna insoportable, en un momento en que cualquier momento vacío es llenado automáticamente con contenido digital. Poco a poco parece que ya no profundizamos en las cosas, simplemente reaccionamos rápidamente a lo que vemos. En el libro de Nicholas Carr se examina el efecto que la tecnología del Internet tiene sobre la mente humana. En nuestra era digital estamos nosotros acostumbrados a estar saturados de estímulos. Los ordenadores, los teléfonos y las herramientas digitales nos permiten un acceso constante a información que da la sensación que es infinita. Todo esto nos hace sentir que estamos al tanto de lo que está pasando alrededor del mundo. Estamos más centrados en lo social, sí, y somos más eficientes que nunca, pareciera que sí, pero los beneficios tienen un precio. Carr, en su libro, teme que estamos sacrificando valiosas habilidades por un tipo de inteligencia que adapta a los usuarios a sus ordenadores en lugar de que sea lo contrario. En ese libro se plantea precisamente esa preocupación que hemos mencionado. El Internet no solo está cambiando nuestros hábitos, sino que también está cambiando nuestra manera de pensar. Según el autor, el cerebro se adapta a la distracción constante y pierde parte de su capacidad para desarrollar pensamientos complejos y reflexivos. Esto nos lleva y nos invita a una pregunta que es muy importante, que es si realmente seguimos pensando profundamente o solo reaccionamos rápido a estímulos constantes. Como ya se mencionó, gran parte de nuestra vida cotidiana gira alrededor de estímulos constantes.
El Internet y las redes sociales están diseñados para mantener nuestra atención en el mayor tiempo posible, ofreciéndonos contenido rápido, inmediato y continuamente renovado. Notificaciones, videos cortos, mensajes, música, imágenes y cambios constantes entre aplicaciones forman parte de nuestra rutina diaria que va a acostumbrar a nuestro cerebro a permanecer siempre activo y distraído. Nicholas Carr explica que el ser humano se adapta al entorno en el que nosotros vivimos. Es por ello que al pasar tantas horas consumiendo información fragmentada y acelerada, nuestra mente comienza a funcionar de la misma manera que el Internet, saltando rápidamente de un estímulo a otro sin siquiera llegar a profundizar demasiado en ninguno. La multitarea y la rapidez empiezan a reemplazar la concentración prolongada, y esto puede verse en situaciones cotidianas bastante simples. Muchas veces al intentar estudiar, leer un libro o incluso ver un video largo, nosotros terminamos revisando el celular automáticamente después de unos pocos minutos. Aunque llegáramos a querer concentrarnos, sentimos esa necesidad algunas veces. Otras personas llegan a sentirlo muy constantemente, otras no tanto, de buscar algo nuevo para que nos entretenga o que nos estimule. Y realmente el problema no es que nos distraigamos, sino que el verdadero problema es que cada vez cuesta más permanecer mucho tiempo pensando en una sola idea. Esto se llega a ver mucho más en la sociedad adolescente. Poco a poco la atención profunda parece estar siendo reemplazada por un consumo rápido y superficial de información. En lugar de detenernos nosotros a comprender, analizar y reflexionar, hemos acostumbrándonos a recibir estímulos inmediatos para mantener nuestra mente ocupada de una forma constante. Es por eso que se puede decir que la sociedad actual ya no busca entender profundamente las cosas, muchas veces solamente busca entretenerse. La pérdida del pensamiento profundo es uno de los principales problemas de la cultura actual. Es la diferencia entre consumir información y realmente comprenderla. El tener acceso inmediato a miles de datos, noticias o videos no significa necesariamente desarrollar un conocimiento profundo sobre ello. Muchas veces las personas reciben información de manera rápida, pero sin procesarla, analizarla o cuestionarla. Nicholas Carr menciona el concepto de la mente literaria, una forma de pensamiento asociado con la lectura profunda y la concentración prolongada. Esta mente era capaz de reflexionar, analizar ideas complejas y mantener la atención durante largos periodos de tiempo. ¿Qué es esto? O sea, la lectura no solo transmite información, sino que también entrenaba la paciencia y la imaginación del pensamiento crítico. Sin embargo, la cultura actual funciona de manera muy diferente. ¿Por qué? Porque predomina la rapidez, como ya hemos dicho, que las cosas se hagan de una forma en multitud, que no sea solamente una cosa la que se lleva a cabo en el preciso momento, sino que sean muchas cosas las que se estén haciendo y que sea de una forma inmediata. Y se tiene esa necesidad constante de estar satisfechos de una forma rápida. Lo que viene siendo las redes sociales y las plataformas digitales han favorecido el consumo veloz de contenido. Se sabe que el Internet favorece la eficiencia y la velocidad porque así es como lo hemos construido. No necesariamente construimos un ámbito o un lugar de reflexión, sino que construimos un algoritmo que nos dé de una forma veloz. Podemos nosotros llegar a acceder hoy en día a más información que nunca antes. Habíamos tenido la capacidad de llegar a tener esa comunicación global a la cual tenemos hoy en día acceso. Cada vez nos resulta más difícil concentrarnos en una sola idea por esta cantidad tan grande. Eso es lo que llega a mencionar Carr. La mente se acostumbra a la interrupción constante y pierde parte de su capacidad para un análisis prolongado. Además, el autor explica que estos cambios no son únicamente conductuales, sino que, según algunos estudios de neurociencias mencionados en el libro, el cerebro modifica físicamente sus conexiones neuronales
dependiendo de los hábitos que repetimos diariamente. ¿Qué significa esto? Eso significa que el uso constante de Internet y de este tipo de contenidos ha fragmentado y puede fragmentar, incluso cambiar la manera en que nosotros procesamos la información y pensamos. No es simplemente como que nosotros estemos tomando una decisión, sino que nosotros estamos modificándonos de una forma de una forma, pues venga, ¿no? O sea, que llega hasta nuestras neuronas, ¿no? Una forma neuronal. Y todo esto hace que la manera en la que procesamos la información y la que pensamos se vea afectada. Es por eso que ante esta situación surge la pregunta de si es que nosotros, cuando ocurre una generación y crece sin momentos de silencio, sin esos momentos que llegan a ser aburridos, ¿puede esta generación poder soportar esto teniendo una concentración? Y es muy probable que el problema no sea únicamente la distracción, sino la pérdida gradual de la capacidad de pensar y de tener un pensamiento crítico. Aquí es donde entra un punto muy importante, que es el entretenimiento y cómo la farándula ha reemplazado el pensamiento científico incluso, ¿no? Otro autor que reflexiona sobre este problema es Niels Postman en Amusing Yourself to Death. Este libro fue publicado en el 85. Muchas de sus ideas describen perfectamente la realidad actual en las redes sociales. Este más bien se había centrado en relación a lo que era la televisión y cómo esta había transformado la manera en la que las personas recibían información. Según él, la política, las noticias, la educación e incluso la religión comenzaron a presentarse como formas de entretenimiento. ¿Qué es esto? Habla que lo importante ya no era la profundidad del contenido, sino su capacidad de captar la atención y mantener entretenido al espectador. Actualmente esta idea se puede ver muy claramente en lo que son las redes sociales, como lo que son TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Es que el contenido rápido y llamativo domina gran parte del internet. Las plataformas digitales han llegado a priorizar aquello que genera más reacciones inmediatas, videos breves, titulares impactantes, polémicas virales y unas opiniones simplificadas a no más poder. La información ya no necesita ser profunda, sino que simplemente necesita ser entretenida. Y así es como poco a poco la sociedad deja de ser consciente de lo que es su entorno y de lo que es el ambiente en el cual se desenvuelven, en el cual viven, llegando a tener las miradas apagadas, las miradas agachadas, llegando a ser a veces esclavos del contenido digital en los teléfonos, ¿no? A veces se llega a tener esa percepción de que el teléfono llega a ser malo, ¿no? Por personas de avanzada edad principalmente, pero realmente es de que nosotros como sociedad le hemos dado un lugar muy importante al teléfono, siendo que nosotros nos adecuamos nosotros a esta forma de pensar en vez de nosotros utilizar estas herramientas para ser nosotros los productivos y no ser productivo a un objeto inmaterial, ¿no? Es por eso que Postman advierte que el problema del futuro no sería necesariamente la censura, sino la trivialización del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas dejarían de pensar simplemente, dejarían de tener ese pensamiento crítico. No porque se les prohibiera hacerlo, no porque la información fuera censurada, no porque los libros se quemaran como en el libro distópico de Fahrenheit, sino que estarían demasiado distraídas, entreteniéndose constantemente. Y esto se ve muy claramente en una polémica que hubo en el 2024. Si no estoy mal, alrededor del 4 al 3 de septiembre, me parece, no me acuerdo si era septiembre, pero fue en el 2024, mientras se hacía en México la reforma al Poder Judicial, todas las personas, exagerando, ¿verdad?, estaban centradas en el programa de televisión de La Casa de los Famosos. ¿Qué es lo que viene provocando esto? Aquí nosotros podemos ver que la sociedad que he descrito ahorita no es una sociedad así que sea inventada, no es una sociedad que sea sacada de un cuento de internet, sino que la vemos que estuvo ahí en el momento en que deberían de haber prestado atención a algo tan importante como era el movimiento del poder judicial. Estaban tan centrados en un programa de farándula,
Realmente nosotros podemos ponernos a pensar qué es más importante, quiénes van a gobernar a nosotros o simplemente ver como los chismes de unas personas que ni siquiera conocemos, que ni siquiera nos conocen a nosotros, ¿no? Y esto habla mucho sobre nuestra forma de ser, porque ¿qué es lo que consumimos, no? Hay un dicho que dice que somos lo que comemos, entonces podríamos decir que somos lo que consumimos en respecto a las redes sociales, ¿no? Muchas Y aquí es donde entra otra vez el papel importante de cómo es, de que no era nada más así que no estuvieran poniendo atención, porque quienes pusieron atención muchas veces ni siquiera sabían qué era lo que estaba pasando, ni entendían qué era lo que significaba esto. Llegar a tener el poder de... llega a sonar un poco demócrata, ¿no? Es decir, qué buena la democracia se está poniendo, porque ahora el pueblo va a votar por sus jueces, ¿no? Pero aquí es donde podemos ponernos a pensar, ¿es realmente que el pueblo sabe por qué está votando? Porque cuando pasaron esto en los comentarios en distintos foros, se dejaba entender de que las personas pensaban que estos tipos de elecciones iban a ser igual como si fueran a elegir un presidente o un gobernador. Realmente simplemente estaban movidos por intereses económicos muchas veces, ¿no? Por simplemente ir o no irle a cierto partido. A tal punto que ahora podemos pensar, ¿está realmente correcto que nuestra sociedad, siendo como es, siendo arrastrada en masa por algunas ayudas económicas por X o Y partido, que sea ahora nosotros quienes tomemos la decisión de quiénes van a ser jueces? Ahora ya no es por mérito, ahora ya no es por quién se preparó más, sino por ver a quién le cae mejor el pueblo, ¿no? Podman dijo que no era necesario que hubiera censura. Venga, sí hay censura y claramente que la hay, en todo momento va a haber censura, pero podemos nosotros llegar a pensar cómo en este ejemplo, que fue un ejemplo muy fuerte, no era algo como que estuviera escondido. Simplemente la gente lo ignoró, la gente simplemente decidió prestarle atención a algo que hoy ni siquiera se han de acordar. Y aquí es donde la diferencia entre el pasado y la actualidad refleja claramente esta preocupación. ¿Por qué? Porque antes era más común los debates largos, la lectura extensa y las discusiones reflexivas. Hoy solamente predominan clips cortos, incluso sacados de contexto, titulares rápidos y amarillistas incluso, ¿no? Y las opiniones inmediatas. Las personas consumen una enorme cantidad de información todos los días, ya lo hemos dicho, pero cada vez dedican menos tiempo a pensar realmente ¿cuál es el origen de esa información? Ven publicaciones en Facebook, en Instagram, en TikTok que simplemente no tienen fuentes. O sea, que una persona simplemente podría buscar, incluso en la inteligencia artificial, de decirle, no, pues búscame algo que sea llamativo y checar las tendencias de lo que está pasando ahorita y ponerme a hablar sobre eso. Un ejemplo clarísimo es lo que está pasando ahorita en Mahahual y en los 30 y tantos casos que están ocurriendo a lo largo y ancho de la República Mexicana. Se debería de estar hablando sobre lo que es este ecocidio que está sucediendo ahorita por parte de empresas extranjeras y por parte de gobernadores de ciertos municipios y localidades, ¿no? Pero es curioso que se dejó de hablar de eso porque de la nada una cadena de comida empezó a sacar un festival y resulta que jóvenes que ni siquiera les habían pagado empezaron a hacer publicidad a esto. Y aquí es donde nos podemos nosotros poner a pensar de que, bueno, lo que ocurrió en el 2024 ocurrió en el 2024, bueno, no va a volver a pasar, pero ahorita volvió a pasar. Ahorita la gente está, o estaba siquiera muy al pendiente de saber cómo era la comida que se estaba dando en Sanborns, ¿no? En lo del Festival del Mollete, ¿no? Es de esta manera que este entretenimiento no solo modifica la forma en la que nosotros usamos nuestro tiempo, sino también la manera en que pensamos y comprendemos la realidad. Y si nuestra forma de pensar y comprender la realidad es una diferente a la que es en realidad, simplemente cuando se nos caiga el velo no vamos a saber qué hacer. Y podríamos pensar, bueno, hay gente adulta, ellos ya vivieron, pero luego viene la realidad y es de que vienen generaciones que están acostumbradas a esto, que nacieron en una cuna ya con esto. Y aquí es donde nos deberíamos de preocupar, y aquí es donde debería de preocuparse incluso la gente mayor, porque en el día de mañana aquellos que se van a hacer
cargo, entre comillas, de la vida de los demás, van a ser una generación que se va a graduar incluso con inteligencia artificial. Una generación que le interesa más qué es lo que come su celebridad famosa. Otro autor que nos ayuda a comprender esta situación es el escritor y filósofo francés Guy Debord en su escrito La sociedad del espectador. En esta obra, Debord desarrolla el concepto de la sociedad del espectáculo, una idea que describe cómo la realidad comienza a ser reemplazada por imágenes, apariencias y consumo pasivo. Según Debord, las personas dejan de vivir experiencias de manera directa y comienzan a relacionarse con el mundo principalmente a través de representaciones, pantallas, publicidades, medios de comunicación y figuras públicas. Poco a poco la apariencia se vuelve más importante que la profundidad y el espectáculo reemplaza a la reflexión. En este contexto, la popularidad comienza a convertirse en una forma de autoridad. Muchas veces una persona es escuchada no por sus conocimientos o preparación, sino simplemente por su fama o cantidad de seguidores. Es por eso que la sociedad empieza a darle más valor a quien entretiene que a quien realmente comprende un tema. En el libro de Generación Idiota de Agustín Laje, nos habla que la lógica del espectador establece que lo que aparece es bueno, lo bueno es lo que aparece. Por eso, en la sociedad del espectáculo, la representación es lo que cuenta. Las pantallas proyectan esas representaciones que se convierten en puntos de referencia para la vida simplemente por aparecer. Debord escribe hacia fines de la década de los 60 que en la sociedad del espectáculo que analiza, con la televisión en su centro, no cualquiera puede aparecer. Aquella está estratificada para los que aparecen y los que no aparecen, entre los que miran y los que son vistos. Hoy en día, en las puertas de la modernidad temprana, con la invención de la imprenta y el desarrollo de las ciudades, se va a extender el conocimiento del que gozarán los hombres concretos que en su propio tiempo experimentarán un reconocimiento social extenso. Son sobre todo los escritores, los artistas, ahora son más y se les conoce mientras todavía viven, pero se desdibujan más rápido después de la muerte. La base de su fama en este caso es la genialidad, la figura del genio. Irradiará fama desde el Renacimiento en público que se identifica como el hombre que recibió una carta de Erasmo. Escribió uno de los amigos de este, dando testimonio del encanto que produce la fama. Pero hoy en día, la fama descansa en algo muy distinto. No en la trascendencia, no, para nada, ni en la genialidad, sino en el mero aparecer, como dice Debord. Así, el famoso se vuelve mera farándula. Y aquí es donde entra una palabra muy interesante, que es farándula, ya que se encuentra en el diccionario de Francisco Rosal en el 1611, definida como farándula y farandulero, de fari, parece lo mismo, que habladores y que con dichos y chistes ganan de comer. En un principio esta palabra no quiere decir que todos hablen de uno, sino más bien que uno se gana la vida hablando comicidades. Es de esta forma que la farándula no es trascendente ni genial, es simplemente cómica. No realiza grandes hazañas ni milagros y tampoco tiene el poder creativo del genio, se limita simplemente a entretener. Por eso esta parece vinculada a los retratos, a los teatros. La voz alemana Fahrander, a la que también se ha vinculado la palabra farándula, significa pandilla de cómicos vagabundos. Hoy el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la farándula como una profesión de quienes se dedican al mundo del espectáculo, especialmente del teatro. La farándula irrumpe en la historia y termina arrebatando el lugar del famoso. Cuando el motivo de la fama se confunde con su definición, si famoso es aquel que resulta ampliamente conocido, la farándula está compuesta por aquellos que son ampliamente conocidos por ser famosos. Eso significa que la base de la fama de la farándula no es tanto en qué es lo que hacen, sino sencillamente en aparecer y en ser vistos. En este contexto, la popularidad comienza a convertirse en una forma de autoridad. Muchas veces una persona es escuchada no por sus conocimientos o preparación, sino simplemente por su fama o cantidad de seguidores. La sociedad empieza a darle más valor
a quien entretiene que a quien realmente comprende un tema. Actualmente esta idea se puede ver claramente en redes sociales y en la cultura digital moderna. Influencers, tendencias virales y contenido diseñado para captar inmediatamente la atención dominan en gran parte del espacio público. Aquí lo importante ya no parece ser comprender profundamente una idea, sino simplemente parecer interesante, generar reacciones y mantener visible constantemente. Por eso se puede decir que la sociedad admira más a quien entretiene que a quien piensa. Científicos, investigadores y personas preparadas muchas veces reciben mucha menos atención que las celebridades o creadores de contenido que producen entretenimiento rápido, fácil y ya. Vuelvo a citar Laje en su libro diciendo así: el 14 de julio del 2021, Olivia Rodrigo, una cantante pop de 18 años, fue invitada a la Casa Blanca por Joe Biden y el doctor Anthony Fauci. El propósito consiste simplemente en animar a las personas a vacunarse contra el COVID-19. El cálculo es evidente. Las personas estarán más dispuestas a seguir los consejos de una adolescente famosa que a escuchar a gobernantes y científicos. Y aquí es donde nos hacemos la pregunta: ¿cómo es posible que las personas tomen una decisión, la cual era vacunarse en los tiempos de la pandemia, simplemente porque una chica dedicada a cantar, que su ámbito era ser cantante, venga a decirles que se vacunen en vez de hacerle caso a lo que eran los doctores y los gobernantes del lugar, ¿no? Es por eso que la cultura de tendencias y viralidad ha provocado que muchas personas busquen encajar antes de desarrollar pensamiento propio. Las opiniones se repiten, las tendencias se siguen automáticamente y las redes sociales generan una presión para pensar de la misma manera que la mayoría. Es de esta forma que las masas comienzan a reemplazar el pensamiento crítico individual. Cada vez resulta más común adoptar opiniones populares sin analizar profundamente realmente, simplemente porque son aceptadas socialmente o porque reciben aprobación masiva en internet. Se ha desplazado el pensamiento crítico individual por el pensamiento colectivo. Es por ello que una de las consecuencias más preocupantes de la sociedad del espectáculo es que la gente ya no quiere pensar diferente. Muchas veces solamente quiere encajar. Es de esa forma que nuestras generaciones crecen en un entorno donde pensar profundamente simplemente requiere un esfuerzo cada vez mayor. No porque sean incapaces de hacerlo, sino porque la cultura actual favorece hábitos que dificultan la concentración, la reflexión y el pensamiento crítico. Aquí es donde es importante volver al inicio y preguntarnos: ¿qué pasó realmente con nuestra capacidad de pensar profundamente? Internet facilita el acceso al conocimiento, por supuesto que sí, pero también fomenta distracción constante. El entretenimiento hoy en día domina la cultura y pensar profundamente requiere tiempo y esfuerzo, y eso es algo que tenemos que plantearnos si realmente estamos haciendo las cosas, estamos viendo nuestra vida y tomando nuestras decisiones con calidad, o simplemente estamos lanzando las cosas y construyendo una isla flotante que va a ser sacudida por el agua un día cualquiera. Y si nos ponemos a pensar, realmente el mayor problema no es que tengamos demasiada información, sino que cada vez tenemos menos espacio para reflexionar sobre esta información.